La esposa de Horacio entra al foro gritando que tiene pruebas de todo y Horacio se queda pálido, mientras los demás participantes retrocede, en asustados por la tensión que se apodera del lugar en ese preciso instante. Para entender cómo llegamos a este momento tan increíble, tenemos que retroceder unas horas atrás cuando todo parecía una mañana completa. A mente normal dentro de la casa, los participantes estaban relajados y nadie imaginaba lo que estaba a punto de pasar. Josh Martínez y Fabio Agostini estaban en la sala platicando sobre estrategias del juego mientras tomaban su café. En la cocina, Stefano Piccioni y Celine Santos preparaban el desayuno para todos y se escuchaban risas porque estaban contando anécdotas graciosas. Por su parte, Yoridán Martínez y Luis Coronel estaban en el área de la piscina disfrutando del sol y hablando de cosas triviales. Horacio Pancheri estaba en el jardín regando las plantas y se veía muy tranquilo. De repente la voz del presentador se escuchó por los altavoces, indicando que todos debían dirigirse al foro principal porque había un anuncio muy importante que cambiaría las reglas del juego. Todos se miraron con curiosidad y empezaron a caminar hacia el foro, pensando que tal vez sería una nueva dinámica o un mensaje de sus familiares como en otras ocasiones. Cuando llegaron al foro, las luces estaban apagadas y solo había un foco de luz en el centro del escenario. Horacio se paró al frente con una sonrisa pensando que todo estaría bien, pero de pronto la música cambió y la esposa de Horacio apareció, o caminando con paso firme hacia él. En sus manos, llevaba una carpeta llena de documentos y fotografías que dejaron a todos con la boca abierta. Ella empezó a hablar con voz firme y le dijo que ya no aguantaba más mentiras y que había venido a exponer la verdad frente a todos sus compañeros y frente a las cámaras. Horacio intentó interrumpirla, diciendo que eso no era necesario, pero ella lo detuvo con la mano y le mostró la primera prueba que dejaba él en evidencia sus acciones fuera de la casa. En ese momento el silencio se rompió y Josh Martínez dio un paso al frente intentando mediar para que la situación no se saliera de control. Pero la esposa de Horacio le pidió que no se metiera porque esto era un asunto estrictamente personal. Fabio Agostini se acercó a Horacio para darle el hombro y apoyarlo en ese momento tan difícil, mientras Stefano Piccioni y Celine Santos cubrían la boca sorprendidos por la magnitud del conflicto. Yoridán Martínez no podía creer lo que estaba viendo y sacó su teléfono para grabar todo lo que estaba pasando, aunque las reglas no lo permitían porque sentía que la historia lo requería. Luis Coronel se mantuvo en un segundo plano observando todo con atención, sin decir una sola palabra, pero con el rostro lleno de incredulidad. La esposa de Horacio siguió entregando pruebas una tras otra y explicando cada detalle con una calma que asustaba a todos los presentes. Horacio bajó la cabeza y aceptó que todo lo que ella decía era cierto, lo que desató un llanto de Celine Santos, que se sentía muy identificada con el dolor de la esposa. El foro se convirtió en un caos emocional, donde todos hablaban al mismo tiempo y la producción tuvo que intervenir para cortar la transmisión en vivo y proteger a los participantes de un colapso nervioso. Desde mi punto de vista, este evento marca un antes y un después en la historia del reality show, porque demuestra que las acciones fuera de la casa siempre terminan alcanzando a los participantes sin importar cuánto tiempo pase. Creo que la valentía de la esposa de Horacio, al presentarse con pruebas contundentes, es algo que pocos se atreverían a hacer en vivo, y eso le da un giro dramático a la competencia que ya no se trata solo de juegos, sino de la vida real de las personas. Horacio queda completamente destruido frente a sus compañeros y ahora tendrá que enfrentar el juicio social de Josh, Fabio, Stefano, Celine, Yoridán y Luis, quienes ya no lo verán con los mismos ojos. La tensión en la casa será insoportable a partir de este momento, y nadie sabe cómo van a convivir bajo el mismo techo después de haber presenciado una confesión tan pública y dolorosa. La tensión en el ambiente era tan fuerte que se podía cortar con un cuchillo, y todos respiraban con dificultad. Josh Martínez no dejaba de negar con la cabeza porque no podía creer que un compañero hubiera ocultado algo tan grande. Fabio Agostini abrazó a Horacio en un intento desesperado por calmarlo, mientras las lágrimas empezaban a caer por su rostro. Stefano Piccioni se acercó a la esposa de Horacio para pedirle por favor que se calmara y no dijera cosas de las que después se pudiera arrepentir. Celine Santos lloraba desconsoladamente en el rincón del foro, porque sentía que la injusticia era demasiado grande
para soportarla en ese momento. Yoridán Martínez seguía grabando todo con su teléfono y le susurraba a Luis Coronel que esto era lo más importante que había pasado en el reality. Luis Coronel mantenía los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo, porque no quería ser parte de un conflicto que no le pertenecía a Di. Rectamente. Horacio Pancheri finalmente se dejó caer en una de las sillas del foro y cubrió su rostro con las manos mientras su esposa lo miraba con una mezcla de tristeza y enojo. Las cámaras capturaban cada gesto de dolor y cada palabra que salía de la boca de la esposa de Horacio sin perder ningún detalle de la tragedia. El presentador intentó tomar el control de la situación, pero fue imposible porque la emoción se había apoderado por completo de todos los presentes en el foro. Cada uno de los participantes tendrá que procesar esta información a su manera y decidir si apoyan a Horacio o si prefieren mantenerse al margen de un escándalo que sin duda dará mucho de qué hablar en las redes sociales. La convivencia diaria se verá afectada porque cada vez que se crucen en los pasillos o en la cocina, el recuerdo de este momento estará presente para impedir que las cosas vuelvan a ser como antes. La tensión en el ambiente era tan fuerte que se podía cortar con un cuchillo y todos respiraban con dificultad. Josh Martínez no dejaba de negar con la cabeza porque no podía creer que un compañero hubiera ocultado algo tan grande. Fabio Agostini abrazó a Horacio en un intento desesperado por calmarlo mientras las lágrimas empezaban a caer por su rostro. Stefano Piccioni se acercó a la esposa de Horacio para pedirle por favor que se calmara y no dijera cosas de las que después se pudiera arrepentir. Celine Santos lloraba desconsoladamente en el rincón del foro, porque sentía que la injusticia era demasiado grande para soportarla en ese momento. Yoridán Martínez seguía grabando todo con su teléfono y le susurraba a Luis Coronel que esto era lo más importante que había pasado en el reality. Luis Coronel mantenía los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo, porque no quería ser parte de un conflicto que no le pertenecía a Dipa. Rectamente. Horacio Pancheri finalmente se dejó caer en una de las sillas del foro y cubrió su rostro con las manos mientras su esposa lo miraba con una mezcla de tristeza y enojo. Las cámaras capturaban cada gesto de dolor y cada palabra que salía de la boca de la esposa de Horacio sin perder ningún detalle de la tragedia. El presentador intentó tomar el control de la situación, pero fue imposible porque la emoción se había apoderado por completo de todos los presentes en el foro. Cada uno de los participantes tendrá que procesar esta información a su manera y decidir si apoyan a Horacio o si prefieren mantenerse al margen de un escándalo que sin duda dará mucho de qué hablar en las redes sociales. La convivencia diaria se verá afectada porque cada vez que se crucen en los pasillos o en la cocina, el recuerdo de este momento estará presente para impedir que las cosas vuelvan a ser como antes. Sigue la página y comenta parte 2.